Bienvenidos al trabajo práctico número 6, correspondiente a la farmacología del sistema colinérgico. En el desarrollo de este TP encontrarán algunos ejercicios muy puntuales que hemos considerado importantes que ustedes puedan abordar para que puedan tratar los temas estudiados correspondiente a esta segunda parte de la materia. Nosotros somos del turno martes tarde. Ejercicio número 1. Liberación de neurotransmisores. En un experimento se estimuló eléctricamente un nervio sin variar la frecuencia ni la intensidad de la corriente. El experimento se efectuó en tres condiciones diferentes. 1. Control. 2. Agregando ETA, quelante del calcio, al medio extracelular. Y 3. Tratando al nervio con un anestésico local, que es bloqueante de los canales de sodio. En el gráfico ya está representado el resultado del control. Ustedes deberán dibujar las barras correspondientes a los experimentos con ETA y con anestésico local, fundamentando el dibujo efectuado. Pero antes, repasemos un poco. Para que podamos evaluar la concentración de neurotransmisor liberado, es necesario recordar determinados pasos de la fisiología nerviosa que ustedes ya han estudiado con anticipación. Acá tenemos una mnemotecnia muy importante que se llama SALITE. Dentro de estas letras nos enfocaremos en la parte de la liberación correspondiente a la letra L. La acetilcolina es liberada como resultado final de un impulso nervioso. Este consiste en un intercambio de iones que altera el potencial de la membrana basal. El influjo de sodio al interior de la célula generará la activación de los canales de calcio y voltaje dependientes, generando su apertura y posterior ingreso a la misma. Este será vital para que se genere la movilización de las vesículas que almacenan la acetilcolina. En la imagen que ustedes tienen en pantalla podrán ver todo este proceso de liberación de las vesículas que contienen acetilcolina a la brecha sináptica. Entonces, por un lado tenemos quelantes que forman uniones estables con iones y son secuestradores. Y por otro lado tenemos el anestésico local que genera bloqueo de canal de sodio, por lo cual la neurona no se despolariza. Entonces, ¿qué va a pasar? Volvamos al gráfico. Por un lado tenemos la barra control y si aplicamos ETA, vamos a ver que va a haber una disminución de la liberación de acetilcolina. Y lo mismo va a suceder si aplicamos un anestésico local. ¿Pero por qué hay niveles de acetilcolina? Bueno, debemos recordar que la neurona tiene una liberación de la neurotransmisión basal siempre. Y con esto damos por finalizado el primer ejercicio de este TP. Ejercicio número 2. Concentraciones en la brecha sináptica. Imaginemos que fuera posible medir la concentración de acetilcolina en la hendidura de las sinapsis colinérgicas del sistema nervioso central. En estas condiciones se midió esa concentración en animales que recibieron por vía intravenosa los tratamientos indicados en la figura. Bien, vayamos al gráfico donde nos da el control y otras tres drogas que son la neostigmina, la fisostigmina y el ecotiofato. Pregunta número 1. ¿Se trata de agonistas o antagonistas muscarínicos? Bien, estas tres drogas que se mencionan acá son agonistas muscarínicos indirectos. Recordemos que los directos son los que la droga se une directamente al receptor y los indirectos son los que inhiben la acetilcolinesterasa. Bien, y con esto estoy respondiendo un poco la pregunta número 2, que es ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhiben la enzima acetilcolinesterasa, que está encargada del metabolismo de la acetilcolina, y lo que hacen es aumentar la acetilcolina en la brecha. Bien, y si hay más acetilcolina en la brecha, tiene más posibilidades de interactuar con sus receptores. Pregunta número 3. ¿Existen diferencias farmacodinámicas entre las tres drogas? Bien, acá vamos a hacer una salvedad antes de responder la pregunta para explicar un poco de cuáles son dentro de los agonistas muscarínicos indirectos que inhiben la acetilcolinesterasa. Tenemos dos tipos, reversibles e irreversibles. Los reversibles, en este ejercicio voy a responder primero la pregunta y después voy a pasar a explicar lo demás. Los reversibles son la fisostigmina y la neostigmina. Y los irreversibles, en este caso, es el ecotiofato, que es un órgano fosforado. Bien, vayamos un poco a la teoría, donde tenemos que los agonistas muscarínicos indirectos pueden ser reversibles
Y tenemos a su vez una subdivisión dentro de los reversibles que tenemos los que son sustrato de la enzima, que se unen al sitio aniónico, y que estos son la fisostigmina y la neostigmina, los dos mencionados, y los que no son sustratos de la enzima, que son que se unen al sitio esterásico y son, para dar dos ejemplos, el tetraetilamonio y el hidrofonio. Y los de tipo irreversible ahora son los órganos fosforados, como dije, acá se menciona uno, que es el ecotiofato, y también tenemos otros como el malatión o el paratión. Vamos a la pregunta número 4, que dice, ¿existen diferencias farmacocinéticas entre las tres drogas? Sí que existen diferencias y donde tenemos que mirar es a nivel de la estructura química que poseen estas drogas. Bien, teniendo en cuenta por concepto que las que derivan del amonio terciario son más liposolubles y atraviesan más las barreras biológicas, y las que derivan del amonio cuaternario son más hidrosolubles y atraviesan peor, entre comillas, las barreras biológicas, responderemos esta pregunta, que es que la neostigmina y el ecotiofato son derivados del amonio cuaternario, por lo tanto más hidrosolubles, por lo tanto atraviesan peor las barreras. Bien, recordemos que la neostigmina es reversible y el ecotiofato es irreversible igualmente, no son del mismo grupo. Y por otra parte, la fisostigmina es derivado del amonio terciario, ahí hay un error de tipeo, fe de ratas. Por lo tanto, la fisostigmina, que deriva del amonio terciario, es más liposoluble y atraviesa mejor las barreras. El punto número 5, grafique las barras correspondientes a cada droga utilizada. Vamos a empezar graficando a la fisostigmina, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta acá es su mecanismo de acción y su estructura química. El mecanismo de acción de estas drogas es exactamente el mismo para todas, que es la inhibición de la acetilcolinesterasa, por lo tanto aumentan la acetilcolina, todas van a aumentar la acetilcolina, y la estructura química, ya dijimos en qué radica en el punto anterior, por lo tanto teniendo en cuenta eso vamos a graficar, empezando por la fisostigmina, que al tener un amonio terciario va a pasar la barrera hematoencefálica y va a tener efectos a nivel central y también a nivel periférico. En cambio, la neostigmina la vamos a dibujar del mismo tamaño que el control, de la misma altura, mejor dicho, que el control, ya que actúa solo a nivel periférico. Y por último, el ecotiofato, tenemos que tener en cuenta que a pesar de ser igual a la neostigmina y de tener un amonio cuaternario, lo que hay que tener en cuenta es que es un órgano fosforado. Y los órganos fosforados tienen una característica que son muy liposolubles. Entonces, a pesar de tener este amonio cuaternario que dijimos que le daba más hidrosolubilidad y atravesaba peor las barreras, por la característica de ser un órgano fosforado, una pequeña parte va a atravesar la barrera y va a generar un aumento también a nivel central. Por lo tanto, la vamos a graficar entre medio de la fisostigmina y la neostigmina. Bien, y por último, para recordar un poco en la práctica médica, hay que tener en cuenta que todas estas drogas aumentan la acetilcolina y van a aumentar el parasimpático, ¿bien? Y eso puede causar efectos adversos y hasta toxicidad. ¿Cuáles son los efectos que vamos a remarcar? Por ejemplo, visión borrosa, miosis, broncoespasmos, cialorrea, diaforesis, incontinencia urinaria, bradicardia, etc. Bien, hay que tener en cuenta también en la práctica médica la intoxicación por órganos fosforados, que como dijimos tiene un aumento del parasimpático. Estos pacientes tienen todos estos síntomas que nombré y le vamos a dar para el tratamiento atropina y oximas. La fisostigmina tiene un uso que es la intoxicación por atropina, el glaucoma, y también se vio que para el Alzheimer, en algunos ensayos, se ha demostrado que como en el Alzheimer hay déficit de acetilcolina, puede llegar a aumentar la fisostigmina, la acetilcolina, puede servir. Y la neostigmina, por último, sirve para la miastenia gravis y para la parálisis motora.
Ejercicio número 3. Un estudio en seres humanos. Este estudio fue realizado hace unos años en Estados Unidos en pacientes coronarios que aceptaron formar parte del trabajo. Se les efectuó una cineangiografía coronaria. Si tenían algunos vasos sanos y otros con ateromas, se les inyectó acetilcolina por vía intracoronaria y se observó la respuesta en los vasos sanos y la de los ateromatosos. 1. ¿Por qué se usó la vía intracoronaria y no la intravenosa? La acetilcolina tiene una vida media muy corta, porque hay acetilcolinesterasas en el plasma que la degradan. Entonces, si yo administro la acetilcolina por vía intravenosa, va a tardar mucho tiempo en llegar a biofase y en ese tiempo ya se degradó. Entonces, nunca va a llegar a los vasos coronarios, que es lo que yo estoy buscando para el estudio. Por ende, lo inyecto directamente en biofase y ahí voy a ver el efecto. En el dibujo se muestran esquemáticamente un vaso sano y otro enfermo, en condiciones control. 2. Representar el diámetro de ambos vasos en presencia de acetilcolina y explicar las semejanzas y o las diferencias entre ambos dibujos. En condiciones normales, un vaso normal sin acetilcolina va a tener determinado diámetro. Y un vaso con una placa ateromatosa va a tener una luz de menor tamaño porque está ocupada por la placa ateromatosa. Cuando yo administro acetilcolina en un vaso sano, este vaso va a responder con una vasodilatación. ¿Por qué? El endotelio tiene receptores tipo M3. Son receptores que están acoplados a la proteína GQ, que cuando se estimula, aumenta los niveles de IP3 y de DAG, aumentando el nivel de calcio y por ende estimulando la óxido nítrico sintetasa. Esto hace que aumente la concentración de óxido nítrico y esto va a llevar a una vasodilatación. Ahora, en un vaso que tiene una placa ateromatosa, el endotelio es disfuncional. No tiene la misma cantidad de receptores ni funciona de la misma manera que un vaso que está indemne. Por ende, la respuesta a la acetilcolina va a ser nula o, como mucho, va a tener una leve respuesta. Puede llegar a haber una vasoconstricción. Ejercicio número 5. Frecuencia cardíaca. A un grupo de animales se les midió la frecuencia cardíaca en condiciones control y luego de administrar atropina o neostigmina. En el gráfico se muestra el resultado de las mediciones control. 1. ¿Qué es la neostigmina? ¿Cuál es su mecanismo de acción? La neostigmina es un agonista muscarínico indirecto, o sea que funciona como un agonista colinérgico, pero evitando la degradación de la acetilcolina porque inhibe a la enzima que se encarga de ello, o sea, inhibe a la acetilcolinesterasa, por ende aumenta las concentraciones de acetilcolina. 2. Dibuje la barra correspondiente a la neostigmina. En nuestro gráfico tenemos una barra que representa el control de la frecuencia cardíaca, pero al administrar neostigmina la frecuencia cardíaca va a disminuir. ¿Por qué? Porque como es un agonista colinérgico va a producir el mismo efecto que la acetilcolina, que es una bradicardia. 3. ¿Qué sucede con la frecuencia cardíaca si utilizamos atropina? La atropina tiene un efecto dual, o sea, puede producir bradicardia como taquicardia. ¿De qué depende? De la dosis que se haya administrado de atropina. A bajas concentraciones va a producir bradicardia y a altas concentraciones va a producir taquicardia. Bien, vamos a resolver el ejercicio número 7. El ejercicio número 7 dice lo siguiente: agonista y antagonista muscarínico. En un estudio efectuado en el músculo liso bronquial, se utilizó como agonista acetilcolina para determinar el pH2 del antagonista muscarínico, que es droga patrón de este grupo farmacológico. Como todos sabemos, la droga patrón de los antagonistas muscarínicos es la atropina. Entonces nos pregunta: A. ¿Cómo respondió el músculo liso bronquial al agregado de acetilcolina? Bueno, como recordamos del teórico, la acetilcolina va a producir una contracción en el músculo liso bronquial. Entonces, si uno hace una curva dosis-respuesta, que en este caso es la línea que está en amarillo, lo que se va a observar es que al aumentar la concentración de acetilcolina en las abscisas, está acá puesto como logarítmica la concentración, o sea, está sacado menos logaritmo del molar. Al aumentar la concentración de acetilcolina, también va a aumentar la contracción del músculo hasta que se llega a la saturación, que es el punto aproximadamente en 15 gramos,
donde por más que aumente la concentración de agonista, no va a aumentar más la respuesta. Esta es la respuesta que tiene el músculo liso bronquial a la acetilcolina, que es el agonista. ¿Qué receptores fueron activados por la acetilcolina? Bueno, como recordarán del teórico, la mayor parte de los receptores a nivel del músculo liso y de las glándulas, es decir, a nivel de los tejidos efectores, son del tipo muscarínico M3, cuyo acoplamiento es vía la proteína GQ, lo que da vía la vía de IP3 y diacilglicerol, lo que da es un aumento de calcio y por lo tanto el músculo va a tender a contraerse. Esto pasa para la mayoría de los sistemas efectores, que lógicamente son glándulas o músculo liso. Los otros receptores que más vamos a ver, que son los M1 y M2, solamente se encuentran o a nivel neuronal, los M1 tanto sistema nervioso central como los ganglios autonómicos, o los M2 están presentes a nivel del miocardio y son los responsables de descender la frecuencia cardíaca, ¿sí? A nivel del nódulo sinusal. Sabemos que el bloqueante, como ya habíamos dicho, de todos los receptores muscarínicos es la atropina, y adelantamos que es un bloqueante de tipo antagonista competitivo. Es decir, en lo que resta de la cursada, salvo que lo aclaremos, todo lo que llamemos bloqueante va a ser un antagonista competitivo del receptor que va a poder ser desplazado por aumento del agonista. Muy bien. Describa el mecanismo de acoplamiento receptor-efecto involucrado en esta respuesta. Ya dijimos que es vía la proteína GQ, lo que trae un aumento de IP3 y diacilglicerol. ¿Cuál es la droga patrón de los antagonistas muscarínicos? Como ya habíamos dicho al principio, esta es la atropina, que es un bloqueante muscarínico de todo tipo de receptor muscarínico, es decir, es muscarínico no selectivo, bloquea tanto M1 como M2 como M3, y también habíamos dicho que es un antagonista competitivo que puede ser desplazado por aumento de la concentración del agonista. ¿Qué es el PA2? Si recordamos de la clase de farmacodinamia, el PA2 es una medida de la capacidad bloqueante de un antagonista competitivo. Es decir, un antagonista competitivo es más fuerte o más potente, entre comillas, si con menor dosis corre más la curva hacia la derecha, o sea, disminuye más la potencia del agonista, corre más la CD50 del agonista. Para cuantificar cuán fuerte es esa potencia bloqueante del antagonista competitivo, se ideó el B2, que es la concentración molar de antagonista competitivo que aumenta 2 veces la CD50 del agonista. Acá dice antagonista, pero es agonista. Entonces, el PA2 es una manera simplificada de hablar del B2. Por ejemplo, si yo tomo menos logaritmo de B2, voy a tener el PA2. Si B2 es 10 a la menos 8 molar, el PA2 es 8. Si B2 es 10 a la menos 9 molar, el PA2 es 9. Y si B2 es 10 a la menos 10 molar, el PA2 es 10. Es decir, es otra manera de trabajar con números que son más sencillos, en lugar de los números muy chiquitos con que se trabaja en concentraciones. Acuérdense que la CD50 del agonista, los antagonistas no tienen CD50 porque no ejercen efecto, por lo tanto, lo que dice acá este gráfico es incorrecto. Bueno, entonces, para terminar, representa en un mismo gráfico las curvas concentración-efecto observadas con acetilcolina solo y en presencia de concentraciones crecientes de la droga mencionada en D, que es la atropina, como ya habíamos dicho. Indique qué se representa en cada coordenada y qué escala se utiliza. Fundamente los dibujos efectuados. Bueno, básicamente vamos a tener el fenómeno, como ya dijimos, de antagonismo competitivo, porque la atropina es un antagonista competitivo de los receptores muscarínicos. Entonces, si hacemos la curva para acetilcolina, que es el agonista,
vamos a tener una curva con una C50, en este caso el PSE50, fíjense que está en 8,5 aproximadamente, porque es la concentración que da la mitad de la respuesta máxima, ¿sí? Si yo a este mismo experimento lo repito, pero agregando al principio una pequeña cantidad de atropina, entonces lo que va a pasar es que la curva se va a correr a la derecha, manteniendo la respuesta máxima. Y esto ocurre ¿por qué? Porque la acetilcolina pierde potencia. Fíjense que el CD50 ya no es más 8,5, 9, sino que es cercano a 8. Pierde potencia porque los receptores están parcialmente ocupados y por lo tanto se va a requerir más agonista para poder desplazar y ejercer el efecto. Tarde o temprano se va a alcanzar el mismo efecto máximo que sin antagonista, pero la curva corrida a la derecha porque se pierde potencia. Y así sucesivamente, si yo preincubo con más, hago un tercer experimento preincubando con más antagonista, con más atropina, cuando haga la curva acetilcolina va a llegar a la respuesta máxima, pero va a estar corrida más a la derecha porque pierde más potencia y su CD50 todavía, fíjense, 10 a la menos 7 aproximadamente va a ser mayor que la anterior. Y así sucesivamente. Ejercicio número 11. Binding nicotínico. En un estudio de binding se estudiaron los receptores nicotínicos en músculo esquelético de dos grupos de animales, controles y desnervados crónicamente. En el gráfico ya está representado el grupo control. Fíjense, es un gráfico con una recta donde en las ordenadas tengo U sobre L y en las abscisas tengo U. ¿Cómo se llama este gráfico? ¿Qué significa U y qué significa U sobre L? Es lo que vamos a repasar de las diapositivas de dinámica. Primero vamos a aclarar que esto ya de los receptores nicotínicos, en este caso, que hay dos tipos, musculares y neuronales. En el caso de los musculares, son los receptores que están justamente en lo que se llama el sistema nervioso somático, el que mueve los músculos voluntarios, el músculo estriado. Son muy importantes, no son parte, como la mayor parte de esta clase, del sistema nervioso autónomo, sino que son parte del sistema nervioso somático. Sin embargo, también el neurotransmisor es la acetilcolina, por lo tanto también es neurotransmisión colinérgica. Los receptores nicotínicos, tanto musculares como neuronales, son receptores ionotrópicos, es decir, con canales iónicos, a diferencia de los receptores muscarínicos que son metabotrópicos. Esto los hace que tengan una respuesta más rápida y también más corta, ¿no? Y los otros es más lenta y más duradera, como ya vieron ustedes anteriormente en bioquímica y física. Los bloqueantes, o sea, los antagonistas, que si no les decimos nada son no competitivos, como en este caso, específicos para el tipo muscular, es la alfa-bungarotoxina y los derivados del curare, becuronio, atracurio, que los vamos a ver, son muy importantes en la parte de anestésicos, porque se requiere que todo el sistema nervioso, que todos los músculos estriados estén relajados, ¿sí? Estén bloqueados. Tipo neuronal, que aparece tanto en el sistema nervioso central como en los ganglios autonómicos, el bloqueante, por ejemplo, es el trimetafón. ¿Dónde se distribuyen los receptores nicotínicos? Placa neuromuscular, que es lo más importante, que es todo el sistema nervioso somático. En los ganglios autonómicos, ¿sí? Del sistema nervioso autónomo, tanto en el soma como en las dendritas de las neuronas ganglionares, ambos, tanto el sistema simpático como el parasimpático. En las células cromafil de la médula adrenal, que ustedes ya saben, una vez que se activan estos receptores nicotínicos, se liberan, ¿sí? Catecolaminas hacia el torrente sanguíneo. En el sistema nervioso central, ahí hay todo tipo de receptores, no lo vamos a ver por ahora, y en las terminaciones nerviosas colinérgicas o adrenérgicas como facilitador presináptico. Muy bien, entonces volviendo al gráfico, vamos a contestar las tres primeras preguntas de acuerdo a la clase de dinámica que tuvieron para el primer parcial. Esta representación que se ve acá es una representación donde yo
primero, esto es lo que se llama un estudio de binding de radioligandos, ¿sí? Y esta curva se llama curva de saturación. Lo que se hace, ven cada cuadradito rojo, repasando lo que ya vieron en dinámica, cada cuadradito rojo representa una medición en un tubo de ensayo, ¿sí? De un mismo tejido al cual yo lo sometí a homogenización, ultracentrifugación y me quedé con las membranas de ese tejido. Es decir, son preparados de membranas del mismo tejido que lógicamente en distintos tubos los separo, que lógicamente no van a ejercer ninguna respuesta porque son membranas, ¿sí? Acá yo no puedo medir el efecto, no puedo medir la potencia, ni puedo medir la eficacia de un fármaco porque acá solo voy a tener membranas que no ejercen ninguna respuesta. A estos que hay 3, 5, en este ejemplo 9 tubitos, al primero le agrego una cantidad muy chiquitita de radioligando, hago los procesos de lavado y veo cuánto queda retenido. Y queda retenido una cantidad unida después de hacer todo el procedimiento X. Así voy aumentando la cantidad de radioligando para cada tubo, ¿sí? Y lo que se ve es que a medida que aumento el radioligando, recupero al final del proceso y los lavados más cantidad de unido. Más cantidad queda pegado en el tubito. ¿Y esto por qué? Porque como hay en exceso receptores, cuanto más ligando agregue, va a formarse más complejo unido, que es lo que voy a ver al final del proceso. Pero esto no es para siempre que va a pasar. Tarde o temprano, por más que agregue más ligando, ya no voy a recuperar más receptor unido después del lavado. ¿Y eso por qué? Porque el sistema receptorial se empieza a saturar. Ya estoy poniendo tan altas concentraciones de ligando que después del lavado no puedo recuperar más que una determinada cantidad porque no hay más receptores donde este ligando se pueda pegar, ¿sí? Se llegó a saturación. Entonces la curva me queda así. Si en esta línea punteada yo tengo el máximo, fíjense que el máximo estaría entre 25 y 30 unidades arbitrarias, acá no vamos a poner las unidades, entonces el máximo, ¿sí?, de receptor unido que yo puedo recuperar estaría entre 28 aproximadamente, ¿sí? Entonces, la concentración que me da 14, que es la mitad de 28 de unido, es la K, que es una medida de la afinidad. ¿Sí? La concentración que me da el 50%, la concentración de libre que me da el 50% de la saturación. Ahora bien, en este gráfico, como ven, ya está puesta esta línea punteada, pero si yo no la tuviera, es difícil saber si la saturación está en 25, si está en 28, en 30, porque esta curva es muy aplanada. Entonces, si yo no sé bien cuál es el punto Umax, ¿sí?, de saturación, donde está el mayor número de receptores que tiene ese tejido, el número total de receptores que tiene ese tejido, tampoco puedo saber dónde está la KD, que es el punto donde se llega a mitad de saturación. Para resolver este problema se ideó un gráfico nuevo. Partiendo de estos mismos puntos, pero haciendo una pequeña cuentita, los vamos a reorganizar en otra gráfica. Si yo para cada punto unido libre hago el cociente, ¿sí?, unido sobre libre, y lo grafico en función de unido, estos mismos 9 puntos se transforman en 9 puntos que están aproximadamente sobre una recta. ¿Sí? Yo dibujo la recta más probable que los une, y la intersección con el eje de las abscisas es lo que se llama U máxima o B máxima, que representa el punto de saturación. Esto mismo en este gráfico se ve acá, donde la recta intercepta el eje de las abscisas. Mientras que la pendiente de esta recta es el negativo de la afinidad o el negativo de 1 sobre KD, porque 1 sobre KD es lo mismo que la afinidad. Este gráfico modificado al de saturación se llama de Katcher y es el que está en la guía de problemas. Si volvamos al enunciado de la guía, entonces ya sabemos qué significa U. U es la cantidad de ligando que quedó unido y U sobre L es la cantidad de ligando unido sobre la cantidad de ligando libre para cada punto. Como se llama este gráfico, es Katcher, y dice, representa el resultado en los músculos de los animales desnervados crónicamente y fundamente su dibujo. Si yo tengo animales a los cuales se los desnervó crónicamente,
el músculo va a responder generando más receptores, es decir, lo que se conoce como fenómeno de upregulation o regulación hacia arriba. Aumenta el número de receptores para compensar la pérdida de estímulo que tiene ese músculo. Entonces, cuando yo, trabajando con el músculo, repita el experimento de Katchar, lo que voy a tener es un mayor número de receptores. En principio, la afinidad no va a variar y por lo tanto voy a tener un gráfico de este tipo, donde estos son los animales control y estos son los animales desnervados. Fíjense que la pendiente es la misma porque la afinidad no varía, la KD tampoco. En principio, entonces son paralelas, pero ¿qué es lo que varía? El B máximo o U máximo. Hay mayor número de receptores en el desnervado por el fenómeno de upregulation que en el control. Finalmente nos pregunta qué drogas podría utilizar para hacer este estudio. Bueno, recordemos, este estudio lo estoy haciendo con el tejido muscular del animal de experimentación y cualquier droga que tenga afinidad por receptor nicotínico podría servir. Lo que yo necesito es que se una, que se pegue al receptor nicotínico. No importa si genera o no un efecto. No importa si es agonista o antagonista, porque solo me va a interesar cuantificar el aumento o la disminución del número de receptores y no me va a interesar ver qué efecto produce la droga en el tejido. Entonces podría ser acetilcolina, que es un agonista, o antagonistas, como ya dijimos, los derivados de curare, que los vamos a ver en la última clase, en la clase de anestesia, como bloqueantes neuromusculares, atracurio, becuronio, etc. Bueno, el siguiente ejercicio que vamos a hacer es el número 6, que habla de la medición del volumen miccional. Este dice, al señor indicado en la figura, se le midió el volumen miccional en condiciones control y luego de administrarle un bloqueante muscarínico carente de efectos sobre el sistema nervioso central. En el gráfico se representa el resultado de la medición control. Si vamos al gráfico, este tiene en el eje de las ordenadas lo que es el volumen miccional en mililitros y en el eje de las abscisas lo que sería la barra control y el espacio para hacer la barra con bloqueante muscarínico. Bueno, el punto 1 dice, dibujar la barra correspondiente al bloqueante muscarínico, fundamentar el dibujo. Ahí podemos ver la barra en donde se redujo ampliamente el volumen miccional. Y acá está explicado. Sabemos que el sistema parasimpático estimula la contracción del detrusor y la relajación del trígono y esfínter produciendo la micción. Al colocar un bloqueante, el cual interactuará con los receptores M3, predominará el tono simpático, conllevando la disminución de la diuresis y disminuyendo el volumen miccional. Perfecto. Es importante saber cuáles son los efectos del sistema colinérgico sobre la vejiga para así saber qué va a pasar cuando yo bloqueo esos efectos. Entonces, si estamos hablando que el sistema colinérgico genera una contracción del detrusor y la relajación del trígono y esfínter, si yo bloqueo estos efectos, no se va a producir la consecuente micción, por lo que el volumen miccional, es decir, lo que la persona orina, va a disminuir ampliamente. Bueno, por otro lado, el punto 2 dice, dar un ejemplo de bloqueante muscarínico que pudo haber usado en este caso, fundamente. Importante acá ver que te está preguntando algo que se usó en este caso, y si volvemos a la consigna, te hablaba de un bloqueante muscarínico carente de efectos sobre el sistema nervioso central. Por eso, este fármaco deberá tener como característica ser hidrosoluble, de tal manera que no atraviese la barrera hematoencefálica, para que su acción solamente se limite a nivel periférico. Entonces, si se fijan dentro de los bloqueantes muscarínicos, hay que ver cuáles no atraviesan la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, el bromuro de metil-omatropina. Otro sería la oxibutinina. Y para darles un ejemplo que no podría ser, la atropina sí atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces no entraría en estas respuestas. Y bueno, el siguiente ejercicio es el número 8, que ya les adelanto es el último, y este trata sobre los insecticidas. Este ejercicio fue basado en el trabajo de Carolina Perrault. Bueno, dice, la señora MN pasó toda la mañana desinsectizando su jardín. Al terminar su trabajo, observó que había mojado su ropa con el insecticida, pero sin darle importancia fue a hacer las compras para el almuerzo.
En el camino comenzó a sentir náuseas, mareos y sudoración profusa. Luego le siguieron vómitos, temblores y dificultad para respirar. Cuando llegó a la ambulancia, presentaba convulsiones. Primero, a su juicio, ¿cuál fue la causa de la signo-sintomatología que presentó la paciente? Y dice, una intoxicación a causa del insecticida que presenta órganos fosforados como principio activo. Si leyeron o vieron el video teórico, pueden saber que los órganos fosforados son un principio activo de bastantes insecticidas y que tienen alta toxicidad. Y bueno, también si vieron la teoría, su toxicidad se manifiesta a partir de un cuadro progresivo que arranca con náuseas, mareos y sudoración, sigue con vómitos y dificultad para respirar, después lleva a convulsiones e incluso más tarde puede llevar a la muerte. Bueno, el segundo punto dice, ¿qué subtipos de receptores fueron activados para producir los diferentes efectos farmacológicos? Indique su localización. Bueno, acá hay que fijarse cuáles fueron los efectos que tuvieron los órganos fosforados. Por un lado tenemos lo que son las náuseas, los vómitos, los mareos y los temblores, que estos actuarían a nivel del sistema nervioso en los receptores M1 de la corteza cerebral y los ganglios autonómicos. Y después tenemos sobre los receptores M3, ya que también se generó sudoración y dificultad para respirar. Muy importante de la dificultad para respirar, saber cómo se genera esta dificultad. Con el sistema colinérgico tan exacerbado vamos a tener una gran broncoconstricción y un gran aumento de las secreciones en el árbol bronquial. Este punto es para tener muy en cuenta. Bueno, en el tercer punto dice, ¿qué tratamiento propone para este paciente y por qué? Antes de ir al tratamiento vamos a repasar algunos puntos de los órganos fosforados. Debemos recordar las características de los órganos fosforados, que son liposolubles y son inhibidores de la acetilcolinesterasa irreversibles. Muy importante que son liposolubles porque son muy liposolubles, es decir, atraviesan muchas membranas y las atraviesan con gran facilidad, entonces pueden generar su toxicidad muy fácilmente. Este fue el caso de la señora MN, que solo tenía sobre la ropa y esto le llevó a la piel y le ingresó al organismo. Y después que son irreversibles. Entonces, en el caso de la intoxicación, va a tener que pasar un tiempo hasta que se regenere esta enzima, la acetilcolinesterasa, para que la persona se recupere. En primer lugar, hay que hacer énfasis en lo que es la protección del personal de salud. También se intentará cubrir cualquier superficie que pudiese tener contacto con el paciente. Esto se debe a la gran liposolubilidad de los órganos fosforados y, si se puede, atender al paciente en forma aislada. Acá queremos proteger tanto al personal de salud como a los demás pacientes que estén internados. Vuelvo a decir, los órganos fosforados son muy liposolubles, entonces es muy fácil que generen toxicidad y al ingresar tan fácilmente al organismo. El segundo punto es la decontaminación del paciente. Si recuerdan, el caso de la señora MN fue a través de su ropa, se mojó la ropa con los insecticidas y esto le llevó a la piel e ingresó en su cuerpo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarle las prendas de ropa y además bañarlo. Así se arrastra todo este insecticida que la persona puede tener encima. El tercer punto es la administración del tratamiento. Se procederá a administrar una sustancia capaz de disminuir los efectos parasimpático-miméticos de los órganos fosforados. Por ejemplo, un bloqueante de los receptores muscarínicos. Así logramos disminuir la interacción de la acetilcolina con sus receptores. La atropina es el fármaco de excelencia, ya que por sus características farmacocinéticas tendrá acción central y periférica. Bueno, acá hay varias cosas para recalcar. Primero, que lo que necesitamos hacer es disminuir los efectos parasimpático-miméticos. Estos van a estar muy exacerbados. La persona va a estar a full, va a llegar a una dificultad respiratoria que puede ser muy grave, además de todos los demás efectos. Entonces, sí o sí hay que frenar estos efectos, que se hacen con los bloqueantes de los receptores muscarínicos. Además, importante que este bloqueante sea de los que
pueden llegar al sistema nervioso central, es decir, que tengan acción central y periférica. Por eso es que la atropina es tan buena para esto. Por último, hay que evaluar la posibilidad de brindar un antídoto. Dentro de esta se encuentran las oximas, sustancias que recuperarán la enzima acetilcolinesterasa, siempre y cuando sean administradas dentro de las primeras 6 horas. Se podrán administrar hasta las 36 horas, pero aumenta el riesgo que la unión con el órgano fosforado genere la modificación enzimática volviéndola irrecuperable. ¿Cuáles usamos? La pralidoxima. Bueno, volviendo sobre esto, anteriormente habíamos dicho que el efecto de los órganos fosforados sobre la acetilcolinesterasa era irreversible. Acá hay, digamos, una excepción, que las oximas usadas dentro de cierta cantidad de horas pueden evitar que la afección de las enzimas sea irreversible, es decir, recuperan las enzimas antes de que éstas se vuelvan irreversibles. Si se fijan en estos lugares, la cantidad de horas que tienen que pasar van a ser distintas, en algunos 16 horas, en otros 12 y en otros hasta 36. Lo importante saber es que hay un tiempo para esto y no es que puedo dejar pasar días y ahí recién le doy las oximas. Otra cosa para destacar, por más de que yo le dé oximas lo más rápido posible, siempre hay que darle atropina, porque siempre hay que reducir los efectos del sistema parasimpático. Es decir, por más de que yo a la hora de que se intoxicó le pueda dar una oxima, también le doy la atropina. Y obviamente, si ya pasó el tiempo y la persona está intoxicada, yo le doy atropina, por más de que ya no le pueda dar oximas. Bueno, ese fue el último ejercicio. Ese último es muy importante para fármaco y para tóxico, así que prestenle mucha atención a los órganos fosforados. Y nada, después si se fijan en la guía hay varios ejercicios más, pero si los quieren hacer por su cuenta y después preguntar a los ayudantes, bienvenidos sean. Bueno, y muchas gracias por su atención.